Bienvenido a una prueba de la regla de poder de diferenciación. ¿Cuál es la derivada de x elevado a la potencia de n con respecto a x es igual a n veces x elevado a la potencia de n menos 1? Esta prueba utiliza el teorema binomial. Así que comencemos por revisar esto. El teorema del binomio se usa para expandir los binomios cuando tenemos un binomio elevado a una potencia de número entero. Entonces, si tiene la cantidad x más y elevada a la enésima, el teorema binomial nos da esta expansión, donde observe cómo sería el primer término n, elija 0 veces x a la enésima, veces y al 0. Y luego tenemos más n, elija 1, multiplicado por x a la potencia n menos 1, multiplicado por y a la primera. Además, el siguiente término es n elige 2, x veces la potencia de n menos 2, veces y al cuadrado y así sucesivamente. Observe que a medida que avanzamos hacia la derecha, estamos perdiendo factores de x y ganando factores de y el coeficiente se determina mediante una combinación, donde n elegir r es igual a n factorial dividido por r factorial por n menos r factorial. Entonces, si comenzamos con la función f de x es igual a x a la enésima, por la definición de la derivada si' de x será igual al límite cuando h se aproxima a 0 de f de la cantidad x más h, que en nuestro caso sería la cantidad x más h elevada a la enésima. Y luego tenemos menos f de x, que en nuestro caso es x a la enésima, todo dividido por h. Y ahora usamos el teorema binomial para expandir la cantidad x más h elevada a la enésima. Entonces, nuestro siguiente paso, esto parece un poco intimidante, pero todo esto es la expansión de la cantidad x más h elevada a la enésima. Observe en el extremo derecho que todavía tenemos menos x a la enésima. El siguiente paso queremos evaluar estas combinaciones para determinar los primeros coeficientes. Entonces aquí vemos que n elegir 0 es igual a 1. N elegir 1 es igual a n elegir 2 es igual a n veces la cantidad n menos 1 dividido por 2 y así sucesivamente. Y solo para su revisión, evaluemos estas combinaciones para verificar los coeficientes. Entonces n elige 0 es igual a n factorial dividido por r factorial que sería 0 factorial. Y luego veces y menos r factorial, que en nuestro caso debería ser n menos 0 factorial o simplemente n factorial. Factorial 0 se define como igual a 1 y, por lo tanto, esto se simplifica a 1. Por eso este primer coeficiente es 1. Entonces tenemos n elegir 1 que es igual a n factorial dividido por un factorial multiplicado por n menos un factorial. Si expandimos n factorial podemos corregir n factorial como n veces n menos 1 multiplicado por n menos 2, y así sucesivamente o solo n veces n menos un factorial dividido por un factorial por n menos un factorial. Simplificando. Observe cómo esto se simplifica a n, que es nuestro segundo coeficiente. Y veamos uno más. N elige 2. Sería igual a n factorial dividido por 2 factoriales por n menos 2 factoriales. Y ahora si comenzamos a expandir n factorial tendremos n veces n menos 1. Pero los términos restantes serían n menos 2 factoriales. Dividimos esto por 2 factorial y luego tenemos n menos 2 factoriales. Entonces estos dos se simplifican a 1. Entonces tenemos n veces n menos 1, dividido por 2 factorial. Que son solo 2. Así que de nuevo tenemos n veces n menos 1, dividido por 2. Quedemos aquí en nuestra expansión. Ahora queremos comenzar a simplificar, observe aquí que tenemos x a la enésima x a la enésima. Entonces estos dos términos se simplifican. Lo que nos da el límite cuando h se acerca a 0 de esta fracción. Ahora, mirando el numerador, observe como todos los términos contienen al menos un factor de h. Entonces, para el siguiente paso, factorizaremos un factor de h fuera del numerador. Entonces, esta primera línea es la misma línea de la diapositiva anterior, y la segunda línea aquí es donde factorizamos un factor de h del numerador. Y observe que una vez que hacemos eso, podemos simplificar esta fracción h dividida por h. Simplifica a 1. Lo que nos da el límite cuando h se acerca a 0 de la suma de estos términos. Ahora, si miramos estos términos de cerca, observe que todos los términos contienen al menos un factor de h excepto este primer término.
Tenemos un factor de h aquí en el segundo término. Y recuerde que cada término después de esto tendrá un factor más de h hasta que este último término tenga n menos un factor de h. De nuevo, todos los términos excepto el primer término tienen un factor de h y, por lo tanto, a medida que h se acerca a 0, todos los términos, excepto el primer término, se acercarán a 0 y, por lo tanto, el límite es justo. Va a ser este primer término n veces x aumentó el poder de n menos 1. Y tenemos nuestra prueba de la regla de poder de diferenciación. La derivada de x elevada a la potencia de n con respecto a x es igual a n veces x elevado a la potencia de n menos 1. Y de todas las reglas de diferenciación, esta es probablemente la más utilizada en el cálculo diferencial. Y ahora sabes de dónde vino. Espero que hayas encontrado esto útil.